buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día domingo, 1 de mayo del año 2022, el año de la benevolencia divina. Quiero a través de este medio saludar a todos los trabajadores en este día del trabajo y darle gracias a Dios porque estamos empezando un mes nuevo. Como es un mes nuevo, el quinto, va a ser un tiempo muy especial para los 5 ministerios. Damos gracias a Dios también por su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones, por todo lo que el Señor a diario está haciendo en cada una de nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en nuestras congregaciones y por lo que sigue haciendo en nuestro país. Por todo ello, le damos gracias y le damos al Señor la honra y la gloria. Sentimos un profundo agradecimiento por nuestro Dios, por su bondad que es infinita y su misericordia que es nueva cada día. Así que quiero darle a usted, mi hermano, mi hermana, la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda para que podamos absorber la palabra del Señor en este día. Vamos a tener pues una palabra de oración. Padre, gracias por esta tarde que tú nos concedes una vez más seguir el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Para nosotros este tema es de mucha edificación, de inspiración y de iluminación, porque es tu glorioso y santo Espíritu el que nos dirige, nos guía y nos conduce. Además de que Él nos va a fortalecer en nuestro ser interior en este día y va a traer la revelación que va a impactar nuestros espíritus de tal manera que anhelemos estar mucho más cerca de ti, que podamos tener un mayor acceso a la presencia manifestativa tuya por la trascendencia gloriosa de tu Santo Espíritu. Por todo cuanto tú hagas, Señor, en esta tarde, siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tal como estaba orando mis hermanos y hermanas, estamos en el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Así que en el día de hoy yo he titulado mi disertación El Espíritu que habita en nosotros. Todo lo que experimentamos la nueva relación con Dios y con nuestros hermanos llegamos a formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Dice que ya nosotros no somos extranjeros, sino que hemos llegado a ser conciudadanos y miembros de la familia. Eso significa que hay una progresión de acercamiento al corazón de Dios. Muchas veces el edificio de una iglesia se le llama la casa de Dios. Eso es lo que comúnmente decimos. En realidad, la casa de Dios no es un edificio, sino un grupo de personas. Él vive en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo. La gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es Señor cuando vivimos en armonía con otro y de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Somos conciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia. Así que en mi disertación del día de hoy desarrollaré mi tema en 3 aspectos esenciales. Primero, tenemos entrada por medio de Cristo. 2, ahora somos ciudadanos. 3, el crecimiento del edificio. Vamos a ver el primer punto. Tenemos entrada por medio de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, ya que por medio de Él, ese Él ahí es el Señor Jesús, ambos, y ese ambos es
judíos y gentiles, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Mientras le escribía estas inspiradas palabras a los efesios, Pablo pensaba una vez más en la forma en que Dios había eliminado maravillosamente todas las distinciones étnicas entre creyentes. Si en algún aspecto era especialmente cierto, lo es en los prejuicios raciales que habían separado a judíos y gentiles por tanto tiempo. Aunque bajo la ley, las naciones gentiles no estaban realmente excluidas de una relación con Dios. Lo cierto es que no eran vistas al mismo nivel que Israel. En el templo mismo había un muro que separaba a los gentiles de los judíos y les impedía, bajo pena de muerte, el acceso al patio interior donde estos entraban. Pablo afirma que ha sido la crucifixión de Cristo la que ha destruido esa separación. Ahora judíos y gentiles tienen igual posibilidad de acceso a Dios por medio de Cristo. Él no es solamente la puerta de entrada, hablando de Cristo, sino que una vez dentro es también quien nos lleva hasta el trono real y nos presenta al Padre. Las cortes orientales siempre tenían un funcionario dedicado a servir de esta forma a todos los que necesitaban hablar con su monarca. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestro esfuerzo por acercarnos a Dios? El Espíritu Santo también tiene su función en cuanto a la asistencia que necesitan tanto judíos como gentiles para acercarse a Dios. Él es quien quita de ellos el odio mutuo que se habían tenido anteriormente. De esta forma, los hace parte de un mismo cuerpo. Pablo escribe en otro lugar de sus epístolas: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Esto lo escribió en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Entonces, con el corazón puro y unido en espíritu, los creyentes están listos para acercarse junto a Dios en la adoración. También cuando cada uno de nosotros trata de acercarse personalmente a Dios, su espíritu viene en nuestra ayuda. Es lo que afirma Pablo en su epístola a los Gálatas, que dice: y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esto está en Gálatas 4:6. El Espíritu Santo nos ayuda grandemente en nuestra oración. Una de las grandes bendiciones que trae consigo la plenitud del Espíritu es el afecto que produce en nuestra vida de oración. Podemos verlo en los apóstoles. Antes del día de Pentecostés, ni siquiera sabían orar. Lo que pedían en sus oraciones solía ser carnal y centrado en sus intereses personales. No sabían perseverar en oración. En cambio, después de ser lleno del Espíritu Santo, su vida de oración quedó transformada. Oraban intensa y eficazmente. Sus peticiones se centraban en el anhelo de ver que el Evangelio llegara a todo el mundo. En cuanto a sí mismo, lo que pedían era valentía para testificar a favor de Cristo, como podemos ver en Hechos 4, del 24 al 31.
El Espíritu Santo también puede transformar nuestra vida de oración. 1. Dándonos los motivos correctos para orar. Santiago afirma que no debemos pedir mal en nuestra oración. El Espíritu Santo nos puede ayudar a mantener nuestras oraciones centradas en los objetivos correctos. 2. Dándonos mayor comprensión. Algunas veces no estamos seguros de lo que debemos pedir al Señor. En estas situaciones le podemos confiar a su Espíritu nuestra oración. Así estará en perfecto acuerdo con la voluntad divina. Hay ocasiones en que estas oraciones se expresan por medio de profundo gemido del Espíritu, como dice Romanos 8:26. 3. Dándonos perseverancia. El Espíritu Santo nos puede dar nuevas razones para orar. En esos momentos sentimos que una urgente necesidad pesa con fuerza sobre nosotros y de esta forma perseveramos en oración hasta que sentimos paz porque ha llegado la respuesta. 4. Dándonos fortaleza personal. La oración en el Espíritu renueva la fortaleza espiritual en nuestra vida. El uso de nuestras lenguas de oración es un privilegio que debemos ejercer a diario. Veamos el contraste entre la situación del cristiano gentil antes de creer en Cristo y su situación posterior. Antes era yo no soy o yo soy extranjero, advenedizo. Ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Esto es una verdadera bendición. Los que estábamos alejados a través del Señor Jesucristo hemos sido acercados y tenemos acceso al Dios y Padre Celestial. Dice que nosotros nos tenemos que acercar a Él en plena certidumbre de fe. O sea, creyendo que vamos a recibir de Él y nuestras oraciones entonces son efectivas. Acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Es el Espíritu Santo entonces el que nos ayuda a que nosotros podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos al segundo punto. Ahora somos ciudadanos. En este mismo capítulo 4 de Efesios, pero ahora el versículo 19. Dice, por tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué imágenes gráficas utiliza Pablo para explicar la forma en que los gentiles han entrado a formar parte del cuerpo de Cristo? Con el fin de asegurar, sobre todo, a los gentiles de Éfeso, que ya no son ajenos al pacto y las promesas, sino que han entrado a formar parte del pueblo de Dios. Pablo utiliza dos analogías. En primer lugar, declara que ya no son extranjeros. En aquellos tiempos los extranjeros eran considerados gente sin derecho en los países donde habían pasado a residir. Aún hoy no tienen los mismos derechos en un país los extranjeros residentes y los ciudadanos. Tampoco son ya advenedizos, gente que vive solo por un tiempo en una tierra que no es la suya. Ahora son
conciudadano de los demás santos. Sin embargo, su ciudadanía en los cielos no es lo único que han recibido. El apóstol les asegura también que pertenecen de una manera muy real a la familia de Dios. Ahora son tan hijos suyos como los judíos que han creído. Juntos siempre deberán sentirse solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. ¿Por qué dice Pablo que nuestras relaciones con Dios y con los demás creyentes son como las relaciones que hay dentro de una familia? Pablo afirma que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro hermano mayor, que la iglesia es la novia de Cristo y que los cristianos somos hermanos en Cristo. Entonces, por eso es que las relaciones de nosotros, los seguidores del Señor Jesús, deben ser relaciones familiares, porque somos miembros de la familia de Dios. No solamente ir al templo y ya, después que termina el servicio, yo salgo y no comparto con nadie, no, porque la familia no es así. La familia, cuando se ve, siempre se saludan, comparten. Y nosotros tenemos que saber que somos miembros de la familia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos al tercer punto, el crecimiento del edificio. Efesios 4, versículos del 20 al 22. Dice, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. Pablo sigue hablando sobre la obra del Espíritu en nuestro interior. Usa otra analogía más. Esta vez toma la idea de la construcción de un edificio. Los efesios han sido convertidos en parte de ese edificio. Los 12 apóstoles y los primeros profetas de la iglesia en el Nuevo Testamento son los cimientos del edificio que menciona Pablo. Jesús es la piedra angular, o sea, la básica. En los edificios antiguos, esta piedra era mucho más importante que en los modernos. Actualmente las piedras angulares solo suelen servir de adorno. En cambio, en los edificios antiguos eran las que los sostenían todo. Aunque rechazado por los constructores humanos que creen estar construyendo el templo, Jesús ocupa la más importante de todas las posiciones como piedra angular imprescindible, según nos dice la palabra del Señor en Salmo 118, 22. Los creyentes somos edificados todos sobre el fundamento de esa piedra angular. Cada uno de nosotros es puesto cuidadosamente en el lugar que nos corresponde, mientras se levanta el edificio para convertirnos
en el templo. Y cuando hablamos de templo, no estamos hablando de cualquier templo, sino del templo santo del Señor. Aleluya. Pablo le dice a los creyentes de Éfeso que ellos también son usados como material de construcción en la edificación de este templo. El edificio, una vez terminado, se convierte en el lugar donde habita Dios por medio de su Espíritu. Él no habita solamente en cada uno de los creyentes de manera individual, sino también en el conjunto de los cristianos convertidos en templo suyo. Al escribir estos pensamientos, Pablo no está hablando de las estructuras que componen el templo en general, sino más bien específicamente del lugar santísimo o santo de lo santo que está en su interior. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, hablando acerca de esto, de que somos templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿De qué manera debe afectar a nuestra actitud con respecto al cuerpo el principio de que el Espíritu Santo habita en nosotros? Muchos dicen que tienen el derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieran, aunque piensen que eso es libertad. No son sino esclavos de sus deseos. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. Comprados por precio se refiere a un esclavo que ha sido comprado en una subasta. Si usted vive en un edificio ajeno, procura no violar las normas establecidas en dicho lugar. Como su cuerpo pertenece a Cristo, no debe violar sus normas en su diario vivir. Anteriormente, Pablo se había referido a la iglesia como el cuerpo de Cristo en el 3:16. Pero aquí, el cuerpo es singular, de modo que cada creyente es un templo en el que el Espíritu de Dios ha querido habitar. Este hecho reviste de dignidad a toda la vida, como nada más podría hacerlo. Por tanto, dado que el templo es de Dios y el creyente es ese templo, se llega a la conclusión de que el creyente es de Dios. El versículo 20 habla de que hemos sido comprados por precio. El precio que se da por los pecadores no es una simple ficción piadosa, sino la muerte misma del Salvador. Quizás hay aquí una antítesis respecto al precio pagado a una prostituta. Ahora somos posesión de Dios. El resultado nos conduce innegablemente a una esfera en la que somos libres. Todas las cosas me son lícitas, dice el versículo 12, aun cuando somos esclavos de Dios. Al mirar esto, el creyente sin lugar a duda debe caer de rodillas
y con su vida glorificar a Dios. ¡Qué tremendo! Antes estábamos alejados de la presencia de Dios. La presencia del Señor habitaba en el templo en Jerusalén. Allí solamente podían entrar los judíos. Pero ahora la presencia del Señor no está en un templo hecho de mano. La presencia del Señor está en templos vivos como nosotros. Y después que aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso directo para poder hablar, para poder orar, interceder delante del Padre, porque Jesús nos abrió ese camino a través de su cuerpo, dice la palabra de Dios en hebreo. Entonces, amados y amadas, queremos darle gracias a Dios porque tenemos acceso al Señor por un mismo Espíritu, el glorioso, santo y divino Espíritu de Dios. Que podamos entonces aprovechar ese acceso que Él nos da. Y no solo queremos tener el acceso a la presencia de Dios, sino que también queremos que el Espíritu Santo nos introduzca en su dimensión. Queremos ser dimensionados y que el Espíritu Santo nos vista de poder para tener ministerios poderosos, eficaces. ¿Cuántos quisieran tener esos ministerios poderosos y eficaces? Bien, eso no se puede tener sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el ejecutivo del reino de los cielos. Es Él el que nos llena, el que nos da los dones. ¿Y qué son los dones? Los dones son manifestaciones sobrenaturales. O sea que cuando los dones están en operación, la sobrenaturalidad divina de Dios está activa. Los dones son del Espíritu Santo. Si queremos tener ministerio poderoso y efectivo, entonces necesitamos que el Espíritu Santo trascienda a través de cada una de nuestras vidas. Para eso, mientras más nos rendimos al Señor Jesucristo, más poder, más unción derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Y como yo siempre decía en la escuela de profeta, la vasija que retiene la unción de Dios es el carácter. Cuando nuestro carácter está moldeado, nosotros estamos llenos de la unción de Dios, porque el carácter es el que retiene la unción de Dios en nuestras vidas. Fíjense, hay personas que pueden hacer buscando poder, porque hay gente que busca poder, ¿no? Y ayunan. Pueden ayunar 15, 20 días. Y después de ese ayuno, si viene alguien y le insulta y no sabe manejar ese insulto, se enoja, se aira, guarda resentimiento y por allí se va todo lo que acumuló durante el ayuno. Entonces, más que ayunar, lo que nosotros necesitamos es, con esto no quiero decir que no tenemos que ayunar, pero digo, más que ayunar, nosotros lo que necesitamos tener es un carácter moldeado para que la trascendencia del Espíritu Santo siempre esté sobre nuestras vidas. Y como hemos estado compartiendo, para que siempre nosotros podamos tener acceso al Dios y Padre Celestial. Qué bueno es que cuando nosotros estamos orando juntos, de repente el Espíritu Santo comienza a mostrar visiones, comienza a hablar, mostrándonos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y dándonos a entender por medio de su sobrenaturalidad lo que Dios está haciendo cuando nosotros oramos. Eso nos da muchísima confianza, nos aumenta la confianza, porque cada vez que esas manifestaciones son manifestadas en medio de nosotros, pues somos fortalecidos en nuestro ser interior. Así que le damos gracias a Dios porque
el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y por ser templo del Espíritu Santo, nuestras vidas tienen que ser santas. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias. Gracias en esta tarde por habernos concedido la oportunidad de juntos estudiar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, pero no solo Él, sino que Él viene a prepararnos para que también podamos ser habitación de nuestro Señor Jesucristo y de tu maravillosa persona. Señor, queremos siempre tener ese acceso abierto a la presencia tuya. Como dijo el escritor a los hebreos, queremos acercarnos a ti en plena certidumbre de fe. Así que pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas trabajando en nuestras vidas, porque nosotros voluntariamente te ofrecemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro consciente, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, para que tú tomes el control absoluto en el trono de nuestra vida y cumplas tu propósito y tu voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerle el haber tomado este tiempo para estar conmigo en el estudio de la palabra de Dios. Si así el Señor nos lo permite, quiero volver a estar con ustedes el día jueves, a las 8 de la noche, cuando seguiremos estudiando entonces la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me los bendiga, me los prospere, me los cubra y me los guarde de manera sobrenatural en mi deseo. Saludos y bendiciones.